Hora Sindical, un espacio necesario que pone en el centro las voces de las y los trabajadores. 60 minutos de conversación, análisis y educación. Abordaremos temas del mundo laboral, actualidad sindical, derechos laborales. Hora Sindical te informa sobre lo que está pasando, amplifica las luchas locales con entrevistas desde el territorio y entrega herramientas para conocer y ejercer tus derechos. Conduce Roberto Toledo, abogado y dirigente gremial. Muy buenas tardes tengan cada uno y una de ustedes. Este sábado 19 de julio del año 2025, siendo las 5:06, nos encontramos nuevamente acá en Radio Sur con la 100.9 en nuestro programa de los sábados, Hora Sindical. El día de hoy, después de una semana helada, que en lo personal me tiene bastante congestionado, así que pido las disculpas correspondientes si mi voz se escucha un tanto extraña. Comentaremos un par de noticias importantes. El primero, la modificación o la presentación de este proyecto de ley que busca modificar el reglamento de licencia o la reglamentación normativa de licencia médica en nuestro país. En segundo lugar, comentaremos también el proyecto que busca eliminar el tope de indemnización de 11 años por año de servicio. En tercer lugar, comentaremos y discutiremos también sobre las reuniones que ha tenido la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, con distintos candidatos presidenciales. Y como cuarta y última noticia, comentaremos ciertas agendas e informaciones que emanan de las directivas CUT Provincial Cauquenes y ANEF Maule. En nuestro espacio de entrevistas el día de hoy entrevistaremos a Osvaldo Zúñiga, él es dirigente de la Confederación Ranquil, y comentaremos sobre su experiencia en el trabajo agrícola con campesinos, trabajadores agrícolas, familias que de cierta forma desarrollan la agricultura familiar campesina, y también conoceremos de lo que se trata esta Confederación Ranquil, cuál es su historia y cuáles son sus principales objetivos. Y en nuestro último bloque de educación popular, como lo hemos venido comentando y anticipando en otros episodios de Hora Sindical, comentaremos lo troncal y lo conceptual de la negociación colectiva. ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es su norma en Chile? ¿Cuál es su aplicación a nivel internacional y también en nuestro país? Y por qué es beneficiosa para cada uno de las y los trabajadores. En cuanto a la música, el día de hoy tenemos una especialidad, tenemos a un invitado especial, a la banda Mingako. Mingako es una banda de rap instrumental que explora sonidos clásicos y vanguardistas de hip hop. Ellos nacieron en las costas de Curanipe durante el año 2022 y proponen un sonido fresco, oscuro, profundo y que funde letras agudas con una armonía desbordante. Entonces los tres temas que escucharemos en el programa de hoy de Hora Sindical serán de esta banda de la costa de el Maule Sur, Mingako. Por lo tanto, muchas gracias a ellos por compartirnos su música y poder explicarla y contarla y transmitirla a través de nuestro programa. Entonces, habiendo ya comentado de qué se va a tratar el programa de hoy, vamos allá con ello. De vida sin salida, redescubres quién tú eres, donde más dislumbres en el alma fundes sila. Pupilas van caminando entre las hojas rotas, hoy lo sientes al unísono, mensajes que compilas. Conspira sobre el bienestar de la supuesta vida, mejorar la dirección no es lineal, así destila. El cielo en las mañanas reaviva, ya hay sesiones primitivas, paralelamente infinitas vidas. Que medida que no diga quién, porque la sombra toma cuerpo y se acerca hoy por siempre al fin.
final de tu salida. Sana costras mentales, tanto el tiempo ya vivido pa' curar todos esos males antes de seguir muy ido. Resbalé al sentirme confiado en los caminos pedregosos. Mi vista aguda que se afina solo en gozo. Salgo del pozo, predomina y descontamina. Y en tu esencia siéntete que sintetiza proteína. Me despido a la partida hoy. Del viento ocaso me transmite información que prolifera en espacios. Tiempo reducido, reacio al contemplar la injusticia vacía. Sentía menos en esa sedación. Entre textos, cuadernos, hoy purgué mis días. Afluente al cambio de la canción, la metodología. Oyendo las lechuzas que aguardan a las dunas. Encontrarle por las noches vías, guías, protección de luna. Del fascismo que se siente dueño al suelo. Mirando en menos a los inmigrantes que hoy venimos persiguiendo el sueño. Recuperar la vida plena en el aquí de tus ancestros. Son muy lejos del lugar de mi papá. Abuela, abuelo, abuela, abuelo, sí. Abuela, abuelo, abuela, abuelo, yeah, yeah, Me levanto lento, sigiloso dentro. Me levanto lento, ay, ay, ay. Me levanto lento, sigiloso dentro. Me levanto lento, ay, ay, ay. Vuelvo a caer, la tierra me levanta lejos del placer de cientos cuentos conocidos de despojo dentro. Sabotaje para la difundista, disfrazado al 100%. Esta maca no somos parte de tu cuento. Adormecimiento es más, hay que te creas más que tus hermanas. Sientas poder y discrimina raza. Baratas tierras consiguieron usurpando fuacas. Y cualquiera vuelva al campo y se la da de hippie. Hoy pasaba caca, disculpen el vocabulario a veces resentido. Injusta es la realidad del despertar de donde yo he crecido. La memoria activa, sigo el objetivo. Al volver la mirada a los que realmente están acá contigo, conmigo, yeah, Ignorancia construida con publicidad perdida. Con el himno las escuelas su bandera le desfilan. Cuerpos y ranas ya son mi silencio al deambular y con desplante pa' que salga siempre atento al sonido cauteloso, no lo ahuyento. Empecemos a cicatrizarnos desde adentro. En el reencuentro encuentro centenar de intentos. Yo, voy acá, voy acá, voy acá. Voy acá, voy acá, voy acá. Voy acá, voy acá, voy acá. Minga, me levanto lento, sigiloso dentro. Me levanto lento, ay, ay, ay. Me levanto lento, sigiloso dentro. Me levanto lento, ay, ay, ay. La información que necesitas. Hora Sindical. Eso fue Mingaco con el tema Trozo de mi vida, sonando acá en Hora Sindical. Recordad que nos acompañarán también con 2 temas más durante el programa, así que a disfrutar de la buena música de acá del Maule Sur y de la costa. Nuestra primera noticia a comentar es el proyecto de ley que busca modificar la normativa de licencias médicas en el país. Por lo tanto, según reporta el portal biobio.cl en su nota que titula ¿Qué cambiará con las licencias médicas? Las 4 medidas clave del nuevo proyecto de ley del gobierno.
Se señala que la semana pasada el presidente Gabriel Boric presentó un nuevo proyecto de ley que pretende efectuar cambios importantes en el funcionamiento del subsidio por incapacidad laboral, el pilar más importante dentro del sistema de licencias médicas en Chile. En pocas palabras, este subsidio por incapacidad laboral garantiza un pago equivalente a la remuneración del trabajador, con el objetivo de resguardar su ingreso económico cuando por razones de salud se ve imposibilitado de trabajar. ¿Qué cambio entonces propone este proyecto? En esencia, el proyecto modifica el periodo de carencia de este subsidio, contempla modificaciones en su aplicación al sector público y fortalece las facultades del COMPIN, entre otros. De acuerdo con lo expresado en el documento, el conjunto de las medidas propuestas podrían generar un ahorro neto anual de alrededor de 180 millones de pesos, principalmente por concepto de disminución del gasto. A continuación, se puede revisar en concreto cuáles son los principales cambios que sugiere el proyecto del gobierno sobre las licencias médicas. El portal BioBio nos recuerda que este proyecto puede sufrir modificaciones a medida que se tramite en el Congreso, ya que recién está en su fase inicial. Una de las modificaciones es que existe un nuevo periodo de carencia para el subsidio de incapacidad laboral. Actualmente, cuando las licencias son superiores a 10 días, estas se pagan desde el primer día. No obstante, cuando son iguales o inferiores a 10 días, el subsidio se paga desde el cuarto día. A esto se le llama periodo de carencia. El nuevo proyecto propone que este subsidio se pague siempre desde el tercer día, sin importar su duración. Es decir, la nueva carencia solo será de 2 días. Otra modificación es que se homologa la regulación del sector público y el privado. Los funcionarios públicos dejarán de recibir automáticamente el 100% de su sueldo durante las licencias por enfermedad o accidente común. En su lugar, recibirán una remuneración durante la licencia que corresponderá. Según se redacta en el proyecto de ley, será diaria, imponible y tributable. Se calculará como la 30ª parte de la remuneración bruta que le habría correspondido percibir al funcionario de haber desempeñado sus labores durante un mes completo. También se pagará desde el tercer día de licencia. No podrá superar el tope imponible definido en la ley previsional. Esto es lo que establece este nuevo proyecto de ley. Por lo tanto, no va a haber distinción entre un funcionario público y un trabajador del mundo privado. Todos con las mismas reglas y a todos se les paga este subsidio después de cumplido y verificado el reposo y el diagnóstico. No antes como es en el aparato público, señaló el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Salud del Trabajo. Otro tema a modificar es el cómputo de días de las licencias para vacancias por salud incompatible. En muchos estatutos del empleo público existe una causal legal de vacancia, es decir, la pérdida del cargo, en las que se puede declarar que un funcionario público no está en condiciones de seguir cumpliendo su trabajo si ha estado demasiados días con licencia médica dentro de un periodo determinado. El proyecto establece que si una persona no trabajó durante una licencia médica que fue rechazada, estos días igual contarán para calcular si su salud es incompatible con el cargo. Otra modificación son mayores atribuciones fiscalizadoras al COMPIN. El proyecto fortalece las facultades de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, el COMPIN, para verificar si una persona realmente está cumpliendo con su reposo médico. Para ello, el proyecto de ley autoriza el cruce de datos con instituciones públicas como la PDI y privadas, como empresas de transporte o actividades recreativas. Se faculta a FONASA también a solicitar la fiscalización de licencias médicas específicas, esto en caso de detectar patrones sospechosos o si recibe denuncias. Para lo anterior, se debe respetar las normas asociadas al tratamiento de datos y la debida proporcionalidad, guardando la reserva y el secreto absoluto de la información de la que tomen conocimiento. También se establece que si una persona acumula más de 180 días de licencia médica en un año, necesitará una revisión especial para cualquier nueva licencia o prórroga de la misma, con antecedentes clínicos y opinión médica sobre su recuperación. Esto es lo que establece entonces este nuevo proyecto de ley ingresado por el gobierno. Como comentario, de cierta forma, podemos señalar lo siguiente, que se busca equiparar, primero que se busca dar más atribuciones al COMPIN, que es este organismo que debe fiscalizar el cumplimiento de las licencias médicas, lo que de cierta forma está bien. Cuando las instituciones funcionan, las instituciones se fortalecen, es porque hay mayor capacidad de fiscalización del Estado, pero por otra parte se busca, como se dice, nivelar para abajo. Actualmente, y los funcionarios públicos se le paga el 100% de su licencia cuando se enferman, es decir, no se condena la enfermedad de un trabajador quitando la remuneración, sino que se le paga íntegramente, y a diferencia en el sector privado que existe un periodo de latencia de 4 días, es decir, si te enfermas
más de 10 días no te van a pagar esos 10 días, sino que te van a pagar 4 o 3, va a depender. Pero ese era el tema. Ahora lo que busca este proyecto es equilibrar. Se disminuye la latencia, es decir, se disminuyen los días sin pago para el trabajador en el sector privado, y en el sector público, en vez de pagar todos los días, se agregan días de no pago de licencia médica. Por lo tanto, el gobierno o el Estado, en conjunto con el legislador, en vez de hacer que la enfermedad en nuestro país no sea un castigo remuneracional, porque cuando yo estoy trabajando, estoy bajo un contrato de trabajo y me enfermo, no es responsabilidad mía enfermarme, por lo tanto no es un caso fortuito. Yo no busco enfermarme ni mucho menos, por lo tanto es parte también de el riesgo que el empleador se conlleva cuando contrata a una persona, el tema de su enfermedad y otros temas relacionados con la salud. Por lo tanto, no se puede castigar el que un trabajador falte a su jornada de trabajo debido a la enfermedad. Actualmente este proyecto lo que busca es equiparar a que se le va a castigar a todos por igual, es decir, se le van a no pagar algunos días cuando estén usando su licencia médica, en vez de plantear y decir, ¿sabes qué? Pagar el 100% de la licencia médica a un trabajador, porque es su derecho al estar bajo un régimen contractual. Lo vamos a mantener así también para el sector privado. Vamos a equilibrar mediante un fortalecimiento de este seguro de incapacidad laboral, mediante inyectar más recursos para que los trabajadores no vean mermada su remuneración cuando se enferman, pero en vez de eso se busca nivelar para abajo y ahorrar, ¿no es verdad? Y en la nota se comentaba que se buscaba ahorrar más de 180.000 millones de pesos, pero es difícil usar ese argumento del ahorro cuando se trata de remuneraciones de trabajadoras y trabajadores. Si queremos, por ejemplo, ahorremos en otras reparticiones del Estado, bajémosle los altos sueldos, por ejemplo, a los parlamentarios, bajémosle los altos sueldos, por ejemplo, a cierta responsable de la administración del Estado, en vez de querer siempre atacar a las y los trabajadores. Por lo tanto, es un tema que es importante. Esto igual se ha venido discutiendo a nivel nacional por el tema de el caso que destapó Contraloría de el porcentaje de funcionarios y funcionarios públicos que usaban mal uso de sus licencias médicas, que, como lo conversamos en su oportunidad con la dirigente de la ANEF, Gloria Jara, no representaba la mayor proporción, era un porcentaje minoritario de los trabajadores públicos, eran que sobrepasan el 1.000.000 de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Por lo tanto, se está instalando un discurso antitrabajador, un discurso antifuncionario público, y también se está intentando poner en contra a los funcionarios públicos con el trabajador del sector privado. Es algo para estar atento, porque si bien es reprochable todo aquel funcionario o trabajador que hace mal uso de su licencia médica y tiene que ser sancionado de manera disciplinaria o con las medidas penales correspondientes, no podemos meter al mismo saco a todos los trabajadores, que son la mayoría. O sea, la minoría es la que hace lamentablemente mal uso de la licencia médica, y la mayoría muchas veces cuando presenta licencia médica es porque está con licencia médica, o está enfermo, o tiene problemas de salud mental, que es un tema transversal en todos los trabajos de nuestro país, tanto público, tanto privado, de trabajadores que están sobrecolapsados con la carga laboral, de trabajadores y trabajadoras que no le alcanza para compatibilizar su vida familiar y su vida laboral, y eso repercute en su salud mental. Por lo tanto, los trabajadores en Chile están enfermos, así lo han manifestado diversos estudios, tanto estadísticos como de salud, que se han llevado a cabo, y querer sancionar a los trabajadores por enfermarse, a mi parecer, es una práctica que lamentablemente no va a dar resultados, solamente va a generar mayor desigualdad, y que los trabajadores tengan miedo de enfermarse, porque a fin de mes voy a tener una remuneración mucho menor. Por lo tanto, hay algo en lo que es un tema donde hay que estar atento. Distintas organizaciones se han manifestado al respecto. La ANEF declaró y presentó un comunicado al respecto, la CUT también, otras organizaciones del sector público como la Asociación de los Funcionarios Judiciales, ANEJUT, también presentaron comunicados rechazando este proyecto de ley, y las organizaciones sindicales tienen que unirse, tienen que generar discusiones para poder influir en este proyecto de ley y evitar que se avance en pérdida de derechos.
por un lado se está legislando este tema de pérdida de derecho al respecto de licencias médicas, y por otro se está avanzando, debido a que en la Comisión del Trabajo, y en la segunda noticia que vamos a comentar el día de hoy, en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados se aprueba en general el proyecto que elimina el tope para la indemnización. Esta iniciativa, según reporta el portal Radio Universidad de Chile, busca terminar con la norma que establece un tope de 11 años para indemnizaciones por tiempo de servicio, un avance logrado sin apoyo oficial del Ejecutivo y sin urgencia legislativa. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la iniciativa que busca eliminar el tope de 11 años para indemnizaciones por años de servicio. Esto en el marco de un proyecto patrocinado por legisladores oficialistas y que generó rechazo en la oposición. Un avance que se ubica como un hito en la agenda laboral del oficialismo, pese a no haber contado con el apoyo oficial del Ejecutivo, ni de urgencia legislativa para su discusión. En este contexto, los diputados parte de la Comisión del Trabajo, Diego Ibáñez, que es diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión del Trabajo, destacó que año trabajado, año pagado, es lo que queremos que se impere la legislación chilena. Se señaló también que no hay una relación argumental sólida y jurídica que sostenga que 11 años es lo que se le debe pagar a las y los trabajadores, agregó el parlamentario, sumando que cerca del 17% de la masa laboral chilena supera los 10 años en una empresa. María Candelaria Acevedo y Luis Cuello, ambos diputados del Partido Comunista, celebraron el avance conquistado en la instancia. Este proyecto y esta votación hace justicia a las y los trabajadores chilenos, sentenció el diputado Cuello. Por su parte, la diputada Candelaria lo calificó como muy buenas noticias para las y los trabajadores de nuestro país. Tenemos que recordar que según nuestra legislación laboral, existe un tope de 11 años para calcular la indemnización con años de servicio. Cuando se calcula esta remuneración, por ejemplo, si la DT, la Dirección del Trabajo, ante la consulta de cómo debe pagarse la indemnización por años de servicio al trabajador que fue contratado cuando el beneficio indemnizatorio tenía un límite inferior al actual, señala que aquel trabajador que fue contratado cuando el máximo tope de indemnización por años de servicio era inferior al actual, es decir, después del 14 de agosto de 1981 y antes del 1 de diciembre de 1990, tiene derecho al pago del tope actual, que es de 11 años o 330, es decir, que tiene derecho a un mes de remuneración por cada año de trabajo con un tope de 11 años. Lo que señala acá es que antes de 1981, antes de que entrara el plan laboral elaborado por la dictadura militar, era un régimen distinto. Después se señaló un tope de indemnización menor a 11 años, desde 1990 en adelante se planteó este tope de 11 años, es decir, que se va a calcular mi indemnización por un mes de remuneración por cada año de trabajo, con un tope de 11 años. Es decir, si yo tengo un año de servicio, se me va a dar un mes de remuneración. Si yo tengo 2 años de servicio, se me va a dar 2 meses de remuneración, y así hasta el tope de 11 años. Lo que se busca este proyecto es eliminar este tope, y de cierta forma, si un trabajador tiene 11, 15 o 20 años trabajando en una empresa, se les debe indemnizar de un mes por cada año que estuvo en la empresa sin límite de 11 años. Por lo tanto, es importante, algo también que requiere que las organizaciones sindicales lo discutan y hacer presión cuando sea necesario, porque de cierta forma, la única forma que tienen los trabajadores para asegurarse una buena pasar cuando dejan de trabajar es precisamente con la indemnización de servicio o el bono o sea, el bono de incentivo al retiro en el sector público, porque con las jubilaciones que actualmente existen, donde muchas personas, debido a sus cotizaciones, sobre todo las mujeres que tienen lagunas debido a la maternidad muchas veces, o porque cotizan menos debido a que tienen que desarrollar el trabajo doméstico junto con el trabajo doméstico que no es remunerado, junto con el trabajo remunerado normal o que está en el mercado laboral, tienen poca cotización y su jubilación son de miseria. Es algo que se ha discutido a nivel nacional sobre el tema de las jubilaciones, se han presentado proyectos y a pesar de eso aún siguen siendo bajas. Por lo tanto, el tema de la indemnización es algo donde se puede atacar para que las personas que en este momento están en edad de jubilar o están próximas a jubilar puedan tener un aliciente y una seguridad de que no se van a jubilar con 300.000 pesos o 400.000 pesos. Por lo tanto, es importante que se avance en ese sentido. Otra noticia que podemos comentar es que la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, se está reuniendo con los distintos candidatos presidenciales y le tocó en esta oportunidad al candidato José Antonio Kast. Señala en su portal la SNA, Sociedad Nacional de Agricultura, que en el marco de su agenda de encuentros con las distintas candidaturas presidenciales
La SNA presentó este viernes su propuesta programática al representante del Partido Republicano, José Antonio Kast. El documento incluye 75 medidas concretas organizadas en 5 ejes clave: un Estado ágil, eficiente, mercados para Chile, infraestructura para el desarrollo, una agricultura más productiva y sustentable y mayor seguridad para el mundo rural. El documento tiene como objetivo posicionar al agro como una oportunidad de crecimiento no solo para el país, sino también para productores, trabajadores agrícolas y sus familias, generando un impacto positivo en sus comunidades y donde es fundamental que Chile se convierta en una potencia ecoalimentaria, integrando el sector en una estrategia de desarrollo sostenible y de largo plazo. Señalan que la ronda de reuniones continuará el próximo lunes con la candidata del Partido Comunista, Jeanette Jara. La SNA es la Sociedad Nacional de Agricultura, una organización gremial que reúne a gran parte de los productores, empresarios del sector silvagropecuario y profesionales de la agroindustria, así como también gremios sectoriales y regionales, con el fin de impulsar, apoyar o destrabar iniciativas que vayan en beneficio de la producción de alimentos para alimentar a Chile y el mundo. Algunas de sus organizaciones que son parte es Colún, es también Frutos de Chile y otros tipos de organización. Es una organización gremial que principalmente agrupa al gran empresariado y empresarios de gran nivel de la agricultura y los silvagropecuarios, principalmente dueños de tierras, empresarios agrícolas, holding corporativos del tema agrícola, de la leche, de la carne, del azúcar. Por lo tanto, son aquellos que controlan el mercado agrícola y agropecuario. Esto es importante también porque en el próximo bloque vamos a conversar con Osvaldo Zúñiga, que él es presidente, es dirigente de la Confederación Campesina y de Pueblo Originario Ranquil, que vendría siendo la contraparte sindical de la y los trabajadores campesinos. La SNA agrupa a la gran empresa, al gran empresariado, a los dueños de tierra, a los latifundistas, y la Confederación Campesina Ranquil agrupa a familias que practican la agricultura familiar campesina, temporeros, trabajadores de temporada, pequeños agricultores y trabajadores agrícolas. Como última noticia podemos comentar lo local. Tenemos buenas noticias tanto de la CUT provincial como de la ANEF Maule. La CUT provincial Cauquenes señala que ya cuenta con un nuevo directorio. Con fecha 8 de julio del 2025 por parte de la CUT nacional se entrega el certificado de vigencia del nuevo directorio de la CUT provincial Cauquenes, que queda conformado de la siguiente manera: Alejandro Parracampos como presidente de la CUT provincial, Patricia Saavedra Páez como secretaria provincial de la CUT, don Sebastián Vergara Ruiz como tesorero de la CUT provincial, doña Miriam Carolina Ayala Andía como vicepresidenta de la mujer, don Gerardo Domínguez Ormazábal como primer director, doña Daniela Silva García como segundo director y quien les habla, Roberto Toledo Cepeda, como secretario de organización. En lo personal y como CUT provincial Cauquenes damos las gracias por el espacio que da la comunidad de Cauquenes al sindicalismo, da la provincia y nuestra comuna para poder trabajar como CUT y de cierta forma desde hora sindical y yo en lo personal también le deseo un éxito a este nuevo directorio provincial para que pueda contar con el respaldo de la y los trabajadores de la provincia y así avanzar en mejorar la calidad de vida de los trabajadores de Cauquenes, así también como sus trabajadoras. En otras noticias de ANEF Maule podemos señalar que, según cuenta su página de redes sociales de Instagram, siguen avanzando y articulando fuerzas desde los territorios. Señalan que ANEF Maule estuvo presente en cada espacio esta semana donde se definen derechos, condiciones laborales y equidad para la y los trabajadores del Estado. Este jueves y viernes se desplegaron en distintos frentes. Asistieron a la cuenta pública del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. El directorio de ANEF Maule también regional asistió a la cuenta pública del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social. Participaron en un taller de capacitación sobre el decreto 44 de la ley 16.744 organizado por la Central Unitaria de Trabajadores Provincial Talca. Y sostuvieron reunión con la dirigencia provincial de Anerchich Maule. Señalan su correo electrónico que para cualquier
cosa o requerimiento se pueden contactar a su correo regional.maule@anef.cl. Esa fue entonces la agenda sindical del directorio regional de ANEF Maule durante esta semana, y con eso terminamos nuestro bloque de noticias de contingencia. Seguimos acá en Radio Surcos. Ahora nuevamente escuchamos a Mingaco con su tema Espejos, acá en la 100.9. Nos miramos, evolución de seres, Braille materializa rostros inhumanos, tal vez mucho más humanos. Si cobra movimiento, bien sería cierto, es verdad lo que anhelamos. Consumamos en instrumentos en la noche oscura, la colina de mi hermano. No podemos salir de las fechas, la misma condición dijo Cauro, calmao, hay de sobra aquí en la mesa. La pereza no es negativa, si la atraviesa sería el descanso perfecto para dar nuevo comienzo, así que regresa. Armamos el momento, le damos forma al instante, sentados en un sillón casi absorbidos por todos los episodios hoy de este arte. Aparte es parte aprender a concentrarse. Disperso vamos sin aterrizaje, no nos baje sol nunca de este viaje. Entre tantas retamillas y un cráneo de bovino en el pasaje. Nuestra piel tiene tonos de arcilla que maquillan poblaciones, cunetas y villas. La senda está en cualquier parte, mijos, al buscarla y más allá del rincón y el precipicio en el bolsillo. No sacamos solo grillos, la alarma de noche y que aguante vinilo y pillo. Ventanas abiertas en el salón me ciño, en el intelecto compartiendo con el piño. Pero no pongas tantos peros, si escudriño el reflejo de este ser perplejo. No me inquieto, somos retazos del bordado añejo. Pa' tejer el poncho de estos campesinos que buscan su techo. Pero está mal pelado el chancho viejo. 4 cuerdas y el hardcore desde la berma. Teclas cunetas recorren hoy la sombra de las hierbas. Viento boquilla como alambres vocales. Maderas que apañan metales con sonidos guturales. Setho, Setho. 4 cuerdas y el hardcore desde la berma. Teclas cunetas recorren hoy la sombra de las hierbas. Viento boquilla como alambres vocales. Maderas que apañan metales con sonidos guturales. Estás escuchando Hora Sindical, tu fuente de información laboral confiable. Eso fue Mingaco, nuestro grupo acá de Maule Sur, que nos acompaña durante el programa del día de hoy, con su tema Espejos. A continuación, entrevistaremos a Osvaldo Zúñiga, él es dirigente de la Confederación Ranquil, que nos comentará sobre su experiencia con el trabajo de agricultores y trabajadores
Agrícolas de la zona del Ñuble, porque él es del Ñuble. Primero comentaremos cuál es su organización, la Confederación Nacional Sindical Campesina del Agro y Pueblos Originarios Ranquil, fundada el 8 de mayo de 1968, lucha por las justas reivindicaciones de campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras, asalariados y asalariadas del campo y la ciudad que se desempeñan en trabajos agrícolas. La lucha por la soberanía alimentaria, el trabajo decente y la recuperación del agua son algunos de nuestros principios inalienables. Entonces nos encontramos con Osvaldo Zúñiga, acá en Hora Sindical. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, estimado Roberto. Bien. Perfecto. Trabajando por aquí. Perfecto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación acá a Hora Sindical, el programa de temas laborales sindicales acá en la provincia de Cauquenes. Comentarle principalmente, hicimos una pequeña reseña de lo que era la Confederación Ranquil, nuestra zona acá en Cauquenes también, uno de sus principales focos económicos, el tema agro, lo silvoagropecuario, por lo tanto es un tema también, esta radio se escucha mucho acá en el campo, en Pilén, en Queya, en Coronel de Maule, en Pocilla, en Sausal, por lo tanto es importante que se nos cuente la experiencia. Yo comentaba que tú eras dirigente de la Confederación Campesina Ranquil, di una pequeña reseña más o menos de lo que era la Ranquil, pero me gustaría que en tus palabras nos pudieras comentar tu experiencia como dirigente de la Ranquil y un poco de tu reseña, tanto personal como de la organización, para que después entremos en unos temas ya más de contingencia. Sí, bueno, saludar a los auditores de la radio, que estén muy bien. Comentarles que efectivamente yo soy presidente de la Confederación Nacional Sindical Campesina del Agro y Pueblos Originarios Ranquil. Bueno, esta es una de las organizaciones de carácter nacional, tiene ya sus bastantes años, se inicia por el 1920. El nombre es homenaje a la matanza de campesinos pehuenche en 1934 en el Alto Biobío, en el fondo de Ranquil. Y obtuvimos persona jurídica con la Ley de Sindicalización Campesina de 1967 y nos constituimos jurídicamente bajo esta ley en 1968. Bueno, cumplió un rol relevante en el proceso de reforma agraria. La Ranquil fue protagonista de la reforma agraria en nuestro país como organización y desde esos tiempos que hemos estado siempre ocupados de la sindicalización de los trabajadores del agro. Nosotros actualmente tenemos 4 tipos de sindicatos, 4 tipos de estatutos. Tenemos sindicatos de trabajadoras y trabajadores de temporada, sindicatos de trabajadores interempresas, y sindicatos de empresas agrícolas y sindicatos de la agricultura familiar campesina e indígena, de pequeños propietarios agrícolas, productores agrícolas. Así que desde ahí nosotros hemos estado cumpliendo nuestro rol. En una de las últimas también estuvimos apoyando las 40 horas, que consideramos que es muy valioso, muy importante para los trabajadores de empresas agrícolas que puedan estar más con la familia. Y igual hay trayectos muy largos de transporte de los trabajadores que media hora que han logrado recién ya es importante. Cuando se logre la totalidad de las 40 horas van a poder estar más con la familia, que es muy importante eso. Es un símil de las 8 horas. Yo creo que también esa fue una conquista de los trabajadores agrícolas. Recién vienen a conquistar las 8 horas de trabajo en 1967, pues con esta ley de sindicalización, en ese periodo. Entonces, yo creo que todavía no estamos valorando mucho lo que significa las 40 horas, pero va a llegar el tiempo en que ya la gente va a poder contar esa historia que antes llegaban más tarde, que llegaban oscuro a la casa. Claro. Sí. Y de ahí nosotros con el tema, la reforma tradicional. Nosotros desde el año 2004 organizamos los PEMPOS, los trabajadores que trabajaron en el plan de empleo mínimo y en el plan de jefes de hogar.
Estos trabajadores y trabajadoras en general eran campesinos, campesinas en las comunas rurales y habían trabajado en algunos casos hasta 10 años sin imposiciones, por lo tanto no tenían ninguna posibilidad de jubilar con el nuevo sistema de previsión social, con la AFP. Y levantamos una demanda en ese tiempo, empezamos a reunirnos, a marchar en distintos lados donde se constituyeron los sindicatos, y en 2008 logramos la pensión básica solidaria con el gobierno de la presidenta Bachelet. Cuando nosotros en ese tiempo ya, bueno, desde siempre hemos estado en contra del sistema de AFP y queríamos el fin de la AFP, pero no está la fuerza en el Parlamento, hasta el día de hoy no está la fuerza, pero logramos esto, la pensión básica solidaria, y gracias a eso hoy día hay una cantidad de personas en el campo que han podido jubilarse con esta pensión que ahora le llaman PGU, pero cuando se constituye esto fue en 2008, con la presidenta Michelle Bachelet. Yo considero que son cuestiones que nosotros tenemos que valorarlas, porque hoy, si no fuera por eso, hoy día habría gente que estaría en una situación mucho peor. Y en el tema agrario, productivo, bueno, nosotros nos pusimos a la ley de semillas hace años atrás, de que buscaba la privatización de las semillas, que uno dice que no me alcanza, no me llega, no tiene que ver conmigo, pero el tema de las semillas tiene que ver con la alimentación de los habitantes de nuestro país todos los días, y 3 veces al día. Y en esa ley contemplada principalmente que es un convenio internacional que se llama el UPOC 91, que facilita a las empresas transnacionales tomar la semilla, mejorarla un poco y de ahí las ponen como propiedad intelectual y se adueñan de la semilla. También el tema del agua lo estuvimos viendo, en muchas oportunidades hemos estado yendo al Congreso, yendo al Parlamento cuando se discute el tema del agua, y la ley de riego últimamente también lo estuvimos viendo, que se modificó en este gobierno, que es el fomento al riego desde la Comisión Nacional de Riego. Entonces siempre estamos de una u otra manera disculpen, un poquito resfriado, pero poquito, involucrado en estos temas que son nuestros temas, son los temas del campo, son los temas de las tradiciones. También esto de las semillas acá en Ñuble, en Ningüe, en esa zona ahí se hace la chupalla. Ya. Y parece que es la única zona del país que quedan trigos antiguos, ojalá por ahí por Cauquenes quede en algún lado también, de estos trigos antiguos que son más altos, son de caña más firme, son blandos, o sea, son firme la caña y con eso y blanca, y por eso se hace la trenza, la cuelcha para la chupalla bonita que lucen los guasos en las medialunas o para las fiestas. Entonces tiene mucho que ver todos estos temas que nosotros como confederación vamos abordando con la vida cotidiana, con el día a día, con el quehacer en el campo. No, claro, o sea, es parte de nuestra identidad, no solo nacional, sino que local, sobre todo en esta zona, en la séptima, en el sur de la sexta, en Ñuble. Es importante porque al fin y al cabo se habla mucho del campo, de las tradiciones, pero se habla poco de la gente que trabaja y vive ahí durante toda su vida. El acceso a la tierra es un tema también, por lo tanto es importante, bueno, las cosas que han hecho desde la Confederación Ranquilpo. Y sobre el tema del resfrío, bueno, yo igual estoy bien resfriado en realidad. Ha estado bien helado lo que llevamos de invierno, y ha llovido poco, cosa que igual uno habla de repente con vecinos acá en Cauquenes y señalan que no, que ha llovido muy poco, que igual eso afecta de cierta forma en lo agrícola, pues, y algo que igual hay que discutir, como de cierta forma el clima o el tiempo va cambiando, y
y cómo no, cómo las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del campo tiene que también, por sobrevivencia a esta altura, generar algún tipo de opinión al respecto. Oiga, Osvaldo, quería comentarle, la Confederación Ranquil presencia, ¿dónde tiene más o menos? ¿Tiene en Ñuble, tiene en el norte, tiene acá en el sur? Sí, nosotros tenemos un sindicato de temporera y temporero en Copiapó. Después tenemos acá por el Ovalle, con Barbalá, Montepatria, Illapel, Canela. Después tenemos región de Valparaíso, en Villa Alemana, San Felipe, Valle Aconcagua, por ahí, de temporeras y temporeros. Después tenemos en San Pedro de Melipilla. Bueno, y en San Pedro de Melipilla fuimos a grabar para la franja de la candidata Janet Jara con socios y socias de la Confederación que se dedican al tema de las frutillas ahí. Ya. Ahí hay una relación con acá, con la zona de ustedes ahí también, que son zonas chancos, zonas frutilleras. Sí, por la costa ahí la frutilla costina, exquisita. Claro, entonces allá en San Pedro también hay varios socios de la Confederación, de los sindicatos y socias, que ahora en pleno invierno están produciendo frutillas. Ya. Y claro, y la otra vez tuvieron un problema con un nemátodo, que también estuvo acá en Chanco. Nosotros también estuvimos ahí con ellos, y, fuimos con gente del SAC a reunirnos, y el otro día me comentaban cuando fuimos a grabar la franja por la candidata Janet Jara, que ahora, en ese tiempo había una sola empresa que les vendía la planta, ahora hay ya más empresas que les venden planta y han ido recuperando las superficies de producción de frutillas. El plantín de la frutilla se refiere usted. El plantín, exacto. Ya, o sea, lo vendía una sola, ¿y eso estaba privatizado, estaba patentado? ¿Se relaciona un poco con este tema de la semilla? Sí, ellos están prohibidos reproducir la planta, entonces se termina la producción, la vida útil de la planta, y estaban obligados a comprarle a la misma empresa, una empresa acá con asiento acá en Los Ángeles, que producía la planta. Entonces, hacía memoria de esto porque de una u otra manera con el tema agrario, campesino, si a lo mejor no nos conocemos, pero vamos teniendo puntos en común, en donde de una u otra manera la Confederación Ranquil está atenta, involucrada y gestionando las respuestas, soluciones que necesitamos con urgencia, muchas veces. Y para el sur tenemos acá también por Cañete, hay sindicatos de paperos, después estamos por Lumaco, por La Unión, entonces tenemos un buen espacio territorial de nuestro país. No, perfecto. Y claro, lo que usted comentaba sobre el tema de... Bueno, acá en la zona está el tema de la frutilla en la costa, está el tema de las viñas también acá en el secano interior, estos árboles, ¿no es cierto?, que dan frutos, los avellanos, los cerezos... para acá, para Camino Parral, está el tema del arroz, Retiro, o sea, al menos en la provincia, o Maule Sur es bien fuerte el agro y lamentablemente los trabajadores del sector agrícola no están tan organizados como de cierta forma gustaría, porque entendemos que la organización conlleva igual si bien un sacrificio personal, pero a la larga genera también buenos tributos, como se dice, o sea, reciben buenos beneficios. ¿Usted me podría comentar, en atención a que hay varias gente que nos está escuchando de estos sectores rurales, del campo, un ejemplo, por ejemplo, de cuáles son los beneficios o cuáles las conquistas conseguidas por estos sindicatos de temporeros o de familias que practican la agricultura familiar campesina, en lo particular, porque yo estoy completamente de acuerdo que el tema de la pensión básica solidaria, claro que ahora se llama PGU, es un avance para sectores de trabajadores y trabajadoras que jamás cotizaron en su vida debido a la contratación que tenían, debido a que no le pagaban cotizaciones, de que los trabajadores, los temporeros le pagaban el día por mano y no cotizaban, así que independiente de esa como conquista que es importante, que si me pudiera comentar algo más puntual para motivar, como se dice, a los trabajadores de acá de Cauquenes a que se organicen y que formen un sindicato campesino. Sí, bueno, primero plantearle que si necesitan presencia de un dirigente de Barranquilla
para que llegue a orientar y llevarle un tipo de estatuto y indicar cómo organizarse, disponible. Estamos absolutamente disponibles para eso. Perfecto, Así, Osvaldo, muchas gracias. Nos comunicamos. Mire, yo con el tema de las pensiones le doy mucho valor, porque Manuel Resco, que es este economista de Senda, que ¿Sí? es un hombre muy especializado en el tema de la economía agraria, hizo cálculo. Entonces actualmente una temporera, una mujer trabajadora del agro, temporera, con la temporalidad que tiene, generalmente tienen 4 meses de trabajo, 5 meses, están meses sin trabajo, tendría que trabajar 120 años para obtener pensión mínima por el sistema AFP. Terrible. Entonces, esta solución, respuesta que dio la presidenta Bachelet, sigue alcanzándole y le va a seguir alcanzando, favoreciendo por muchos años más a las trabajadoras temporadas, solo por el tema de la temporalidad. Y en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, él presentó un proyecto en acuerdo con la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, para un estatuto del temporero y la temporera. Y lo que más contenía este estatuto era la extensión de jornadas. Ya. En acomodar, porque el tema de los packing, en la mañana el packing tiene que estar vacío para volver a cargarlo, sobre todo la agua de mesa para el norte. Entonces trabajaban las temporeras en estos packing hasta 16 horas, 12, 14 ¿Al día? Entonces, claro, en el día. No, era un sistema de explotación, básicamente, de manera velado. Claro, y todavía sigue dándose, porque el packing no tiene un tercer turno. Ya. Generalmente son 2 turnos. Entonces, lo que necesitaba el empresariado en este proyecto de ley era legalizar la extensión de jornada. Ya. O sea, legalizar la explotación. Claro, y nosotros como Ranquil nos opusimos y logramos que no se aprobara ese proyecto del estatuto. Ya. Bueno, después en el gobierno, el último gobierno de la presidenta Bachelet, ahí el ministerio constituyó una mesa de diálogo nacional, donde estaba Fede Fruta, ASOEC, la Asociación de Exportadores y la SNA. Ya. Y nosotros los dirigentes sindicales que representábamos a las organizaciones campesinas y a la CUT. Y ahí estuvimos a punto de llegar a un acuerdo con el empresariado, que favorecía a los trabajadores, bueno, y facilitaba. Bueno, ahí ya nosotros planteamos el tema del un tercer turno en los paquis. Pero se envió ese proyecto el último mes de gobierno y está en el Parlamento. Y ahora el gobierno, cuando lo iba a poner en discusión, nosotros planteamos que no había condiciones para discutirlo ahora, pues no teníamos fuerza en el Parlamento y podíamos salir muy trasquilados con ese proyecto en el Parlamento. Son los temas que hemos estado debatiendo en estos tiempos. También se nos planteó en algún momento el bono de salas cuna. ¿Ya? Y parecía re interesante el bono de sala cuna para las mujeres temporeras. Pero nosotros como Ranquil nos pusimos al bono porque significa retroceder en derecho. Y lo otro es que cuando los niños de las temporeras o niños de las temporeras quedan al cuidado de alguien, eso no da seguridad para los niños. Por lo tanto, nosotros ahí fuimos muy firmes como Ranquil y dijimos no permitiremos retroceder en derecho y exigimos a las cunas con condiciones para los niños y niñas. Ya. Son los puntos que no hemos llegado a acuerdo, pues, son cuestiones muy relevantes, muy importantes para las trabajadoras y trabajadores de temporada. Indudablemente hay una serie de cuestiones. Hace algún tiempo un accidente ahí hace 2 años atrás me parece, ahí en la 6ª región, en Las Cabras, de un furgón. Ya. Y uno de los trabajadores, después de un año, un trabajador de nacionalidad boliviana, todavía está en la morgue de la región de O'Higgins sin poder ser identificado. Entonces
trato que el empresariado chileno le ha dado a los trabajadores migrantes es muy denigrante y muy carente de derechos por la informalidad que se da. Y aquí yo siempre planteo que hay que transparentar mucho el debate, porque quienes acarrean trabajadores de otras nacionalidades es una parte importante del empresariado agrícola nacional. Y después ellos se desentienden de los trabajadores y los dejan muchas veces abandonados. Los contratistas no le pagan a tiempo. Entonces, una de las demandas que nosotros siempre hemos planteado también es que se termine con el subcontrato en la agricultura para los trabajadores agrícolas de temporada. Por todo lo que la Dirección del Trabajo ha estado intentando resolver eso, pero no le alcanza, hay un registro de contratistas que fueran con todas las formalidades, pero siempre se da esta situación del abandono de las cuadrillas de trabajadores y trabajadoras del agro. Y eso genera, y cierro aquí con esta idea, genera muchos problemas. La baja en el precio del trabajo agrícola ha sido en estos últimos años importante, porque hay una demanda, hay una oferta de mano de obra muy grande por el tema de los trabajadores migrantes. Yeah. Entonces, en el Valle de Aconcagua, en algunos fondos había letreros, no se contratan trabajadores chilenos. A ese nivel se ha llegado. Claro, porque le sale más barato, de cierta forma. Entonces, claro, el solo hecho de estar de forma indocumentada, ya ese trabajador queda sin ningún derecho. Nosotros en 2007, cuando discutimos en Copiapó, producto de una movilización con el empresariado, y claro, nosotros en ese tiempo vimos que los campamentos eran inhabitables, los comedores con absoluto descuido higiénico, no hay minutas de alimentación que sean apropiadas. Y ahí nosotros tenemos que ir aprendiendo. Los trabajadores forestales llegaron a una minuta alimenticia que fue bien calculada por especialistas en nutrición, de la Universidad en Concepción. Pero nosotros acá en el sector agrícola todo esto no está regulado, no hay ningún parámetro para decir este es el tipo de comida, de alimentación que necesita un trabajador y trabajadora que está exigido todo el día. ¿No? Y nadie fiscaliza tampoco, porque bueno, el sector público podría tener la Contraloría, el sector privado la Dirección del Trabajo, pero el sector agrícola, campesino, que se desdibuja un poco porque muchas veces no cumple con todo, o el empleador de manera velada, ¿no es cierto?, lo aleja de una condición de trabajador por el Código del Trabajo, de una relación laboral de subordinación y dependencia, y queda a la deriva, nadie lo fiscaliza, nadie se preocupa de aquello, y se generan situaciones que son bien inhumanas. O sea, nosotros, bueno, acá mismo en Cauquenes vemos cómo los furgones de transporte de trabajadores agrícolas pasan recogiendo al los vecinos, los trabajadores de la comuna y de la provincia, los llevan en jornada extenuante, en faenas que quedan bien retiradas, y no hay una fiscalización, pues, y efectivamente, o sea, la denuncia uno es cosa de meterse de repente en redes sociales y ven trabajadores y trabajadoras que denuncian que tal persona no les pagó, que no les pagaron las previsiones, que lo estafaron y bueno, nadie fiscaliza, y ahí es donde yo creo que tiene que venir la organización de sindical y de trabajador y trabajadoras. Pues, o sea, si el Estado no fiscaliza, entonces tenemos que ser nosotros como trabajadoras y trabajadores quienes fiscalicemos al empresariado para poder hacer respetar nuestros derechos. Y sobre esto te quería comentar algo, porque bueno, en el bloque anterior comentamos la noticia de que la SNA, la Sociedad Nacional de la Agricultura, estaba haciendo distintos
giras por los candidatos presidenciales, que se reunió esta semana con José Antonio Kast, le presentó sus propuestas y le presentó y señalaron que la próxima semana se reunían con la candidata del oficialismo, Ayené Jara. Te consulto, ¿cuál es el rol? Primero son dos consultas en una, como para también ir cerrando la conversación. La primera es, ¿cuál es la vinculación entre la Ranquil con la SNA? Entendiendo que la SNA es como la contraparte, ¿no es cierto? Es la asociación gremial que es histórica, colonial prácticamente, de los dueños de las tierras en nuestro país. ¿Cuál es su relación? Y la segunda es, ¿cuáles creen ustedes como la Ranquil que deben ser los desafíos y las propuestas en el sector agrícola para los próximos 4 años de gobierno, independiente quién gobierne o quién gane la elección, pero cuáles serían como las propuestas para mejorar la condición de vida de y los trabajadores del sector rural? Sí, nosotros cuando discutimos ese año y se movilizaron los trabajadores en Copiapó, Los Valles y Las Cabras, fue el 2007-2008, ahí se constituyó una mesa. Como no nos hemos vuelto a movilizar, quedamos invisibilizados. Quien no sale a la calle como sector de trabajadores, la verdad las cosas que están en el anonimato. Claro. Y en ese tiempo nosotros nos reunimos con Patricia Silva, era la directora nacional del trabajo. Planteamos aumento de los fiscalizadores, es una demanda pendiente. La Dirección del Trabajo no puede tener una planta tan pequeña para fiscalizar enormes extensiones en el campo. Mejores vehículos para el transporte. Que alguien se haga cargo de fiscalizar los vehículos de transporte. Debería corresponderle a Carabineros, ¿no es cierto? Claro. La Dirección del Trabajo no tiene esas especialidades para fiscalizar el transporte. Y deberán haber fiscalizaciones muy especializadas a los vehículos del transporte de trabajadores y trabajadoras. Todas estas cuestiones están pendientes, siguen pendientes. Y nosotros con la Sociedad Nacional de Agricultura solo nos hemos encontrado cuando el Ministerio del Trabajo nos convoca a debatir, por ejemplo, el estatuto del temporero y la temporera en 2 periodos de gobierno. No hay una relación muy amistosa. Ya. Yo creo que el empresariado chileno carece de una cultura sindical. Ellos están siempre acostumbrados a imponer sus criterios. Entonces, la relación trabajador-empresario agrícola carece de democracia, carece de participación real. Es unilateral del empleador hacia abajo. Es muy unilateral. Y ahora yo creo que el tema, si se constituye una mesa, lógicamente que el trabajo de migrantes tenemos que colocarlo y transparentar, porque aquí la derecha, los candidatos de derecha y la derecha, siempre acusa a la izquierda de que es la que genera condiciones para la migración. Yo me atrevo a plantearlo con toda seguridad y firmeza. Aquí los que trafican y acarrean trabajadores no documentados es el empresariado agrícola chileno principalmente. Entonces yo creo que hay que dar ese debate y nosotros deberíamos sentarnos a discutir con los gobiernos, o sea, el gobierno de Chile y el gobierno de Bolivia, debiéramos sentarnos a discutir con el empresariado, a decir en qué condiciones vienen los trabajadores bolivianos, que son los que principalmente llegan hoy día. Debieran venir con un contrato. Claro. Pero también debieran venir sindicalizados. Ya. Que el trabajador sepa que va a estar protegido, que sus derechos no van a ser vulnerados. Y ahí cortaríamos esta cuestión de las acusaciones al voleo. Yo creo que hay que ponerle seriedad a estos temas, si no queda en tierra de nadie, y quien paga los costos al final sociales son los trabajadores y trabajadoras, chilenos y migrantes. Perfecto.
No, importante lo que plantea sobre todo el tema de la migración, porque muchas veces nos quedamos con los titulares de las noticias que sitúan migración, delincuencia, migración ilegal, y que le ponen ese adjetivo, y portonazo, y muchas veces, y crimen organizado. Y muchas veces olvidamos que la migración es un proceso complejo, que no lo podemos reducir a tú eres de otro país y viniste acá a delinquir, sino que y detrás hay gente que tiene lucas, porque que busca en la inmigración irregular, en los ciudadanos indocumentados que vienen a nuestro país, buscan sacar beneficios, buscan contratarlos más baratos, si se puede hablar de contratarlos o de tenerlos por trabajando en su fondo de una manera precaria, y buscan eso, pues buscan siempre sacar el máximo beneficio y el máximo de provecho a la herramienta y al capital humano si podemos usar ese concepto, ¿no es cierto? Desde su punto de vista que tienen. Así que es importante, son altos desafíos entonces lo que plantea Osvaldo. Estamos hablando con Osvaldo, el presidente de la Confederación Agrícola, Campesina y de Pueblo Originario Larranquil. Muchas gracias por la conversación, no sé si quiere aportar algo más. Sí, yo creo que agregar una sola cosa, que también carecemos de esta cifra, pero yo lo planteé en un encuentro la otra vez en Melipilla con trabajadores migrantes y el gobierno del presidente Piñera también, y la Seremi del Trabajo. Y no creo estar muy equivocado, porque uno cuando recorre el país va viendo, se va haciendo una idea. Claro, sí, así Copiapó, Melipilla, Cañera, por hartas partes viajas como presidente, claro. Sí, yo planteo que si no fuera por la mano de obra migrante, el 50% de la fruta chilena quedarían los potreros y no llegaría a los mercados de China, Europa o Estados Unidos o a cualquier parte donde van la fruta de alta calidad de nuestro país. Entonces, por eso tenemos que actuar con absoluta responsabilidad sobre estos temas, gobiernos, empresarios, y nosotros como trabajadores siempre organizados, disponibles para estar en esas mesas buscando salidas y soluciones justas y necesarias. Eso, estimado. Perfecto, Osvaldo, no, muchas gracias. Bueno, y recordar a los trabajadores del campo que nos están escuchando acá en la provincia y en la comuna, que nos hablen acá a Hora Sindical a comentar. Osvaldo se acaba acá en vivo de comprometer a poder asistir a alguna reunión, algún encuentro de aprendizaje o de acercamiento a la sindicalización campesina, porque de cierta forma en momentos de crisis económica o momentos de incertidumbre, como los que plantean el mundo, como lo que se están viviendo, al fin y al cabo, la única opción que tienen los trabajadores de tener seguridad es a través de su organización. Pues, así que recuerden que si tienen dudas pueden escribirnos al WhatsApp más 569-4617-2989 sobre sindicalización campesina, estatuto de distintos roles en el campo, y poder avanzar en eso. Pues, así que muchas gracias, Osvaldo. Entonces nos comprometemos a vernos presencialmente acá en Cauquén en una próxima oportunidad. Quedo atento, estimado Roberto, a la llamada y como le decía, disponible para estar por allá en cualquier momento que sea necesario, que requieran de alguna conversa, algún acercamiento. Muchos saludos a los auditores y auditoras, y que lo pasen bien este fin de semana, que también mañana sea un día de descanso grato. Muchas gracias. Un abrazo, pues. Un abrazo, entonces. Fue Osvaldo Zúñiga, presidente de la Confederación Larranquil, acá en Hora Sindical. Nos quedamos con la música. Mingaco nuevamente sonando acá en Radio Sur con la 100.9 con el tema Sensaciones. Es muy difícil. ¿Qué? El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin
necesitar nada a cambio. Nos estamos perdiendo, me estoy perdiendo. Construimos cercos vivos llenos de zarzamora en nuestros tiempos lentos. En arena se transforman los cimientos. Yo escribo y me cobijo en estos textos tristes. Yo mismo le quité el color a esta imagen y la he transformado en mañanas grises. Extraño los tonos que me decían en las mañanas, tuya con detalles simples, compañera, ¿cómo amaneciste? Vinieron aquellos traicioneros y con el tiempo mostraron su sello. Culpables son también ayer por ensuciarnos y con su basura de ego. Voy luego con el viento despierto y no era juego. Yo, síguelo. Me atrapa la supuesta idea, que caiga esta sensación. Me doy vueltas en la madrugada por el supuesto futuro. Sentimos el presente cada vez distante en el desayuno. Solo enfrente de uno mismo decidimos ser dos seres libres, no más solo uno. Construimos nuestra propia soledad para reinventarnos lejos de las máscaras, sombras. No todo siempre es tan oscuro. Yo hoy me vuelvo acá, ya entre las paredes el sol y su reflejo. Mira, baila solo uno aquí en la mesa. 5:59, no quiero sentir frío, pero las frazadas en esta velada son delgadas. Cubre el frío a mi cabeza, cerca la muralla, cerca la muralla. Me atrapa la supuesta idea, que caiga esta sensación de desapego. Me atrapa la supuesta idea, que caiga esta sensación. Para pa 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 para. Que despierte la sensibilidad atada, desencadenada, hoy la emoción privada. En breve sí, revitalízala. Que despierte la sensibilidad atada, desencadenada, hoy la emoción privada. En breve sí, revitalízala. 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 Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. De 17 a 18 horas, cada sábado en Radio Surcos, en el 100.9 de la frecuencia modulada estéreo. Te acompaña Roberto Toledo, abogado y dirigente gremial en el programa Hora Sindical. Bueno, eso fue Mingaco, el último tema del día de hoy en Hora Sindical, llamado Sensaciones. Recordar que Mingaco es una banda local de acá de
La Costa, que es una banda de rap instrumental que explora sonidos clásicos y vanguardistas del hip hop. Nació en la costa de Curanipe durante el 2022 y propone un sonido fresco, oscuro y profundo que funde letras agudas y una armonía desbordante. Ellos tocan regularmente en la costa, en Curanipe, en Peyú, en Chanco, en Buchupureo, para que cuando tengan la oportunidad de escucharlo puedan hacerlo. Lo pueden seguir en sus redes sociales o también en Spotify. La banda se llama Mingako, Mingak, K de kilo y O, Mingako, para que lo puedan escuchar, y también le damos gracias por permitirnos compartir su música y su reseña acá en Hora Sindical, en Radio Surcos, la 100.9. En nuestro último bloque comentaremos, de educación popular, comentaremos sobre el concepto que hemos venido hablando y anunciando durante capítulos anteriores, que es la negociación colectiva. Primero señalar que al igual que el tema de sindicalización o de contrato de trabajo, vamos a hablar regularmente de este tema en Hora Sindical. Hoy solamente lo vamos a presentar porque es un tema central para el tema laboral, para la legislación laboral chilena y también para la y los trabajadores organizados. Comentar que la OIT, que es esta Organización Internacional del Trabajo, que es como esta organización supranacional, ¿no es cierto?, que de cierta forma regula y va estudiando toda la temática laboral a nivel internacional, señala que la negociación colectiva es un proceso voluntario entre organizaciones de trabajadores y empleadores para establecer condiciones de trabajo y empleo a través de acuerdos escritos. Es considerado un principio fundamental y un derecho habilitador, esencialmente para la libertad sindical y el diálogo social. O sea, sin el derecho a negociación colectiva no hay libertad sindical ni diálogo social en las distintas sociedades. Algunos aspectos clave de la negociación colectiva según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Lo primero es la voluntariedad. La negociación colectiva es un proceso voluntario que requiere la buena fe de las partes para llegar a acuerdos. Lo segundo es la representación. Puede involucrar a empleadores, a sus organizaciones y a sindicatos o representantes de trabajadores y trabajadoras. Los acuerdos deben ser escritos. Los resultados de la negociación colectiva se plasman en un contrato o en un convenio colectivo. Mejora las relaciones laborales. La negociación colectiva ayuda a estabilizar las relaciones, prevenir conflictos y abordar cambios en la empresa. La OIT promueve la negociación colectiva a través de sus distintos convenios, recomendaciones y asistencia técnica. La negociación colectiva contribuye al desarrollo económico y social al mejorar las condiciones laborales y promover la igualdad. La OIT también da un marco normativo y práctico a nivel internacional con sus distintos convenios específicos sobre negociación colectiva, como el convenio sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva número 98 del año 1949. La OIT promueve la negociación colectiva adaptando las condiciones de cada país y fomentando la participación de los interlocutores sociales. La existencia de una organización de empleadores y trabajadores sólidas y representativas es fundamental para el éxito de la negociación colectiva. Se señala también que la negociación colectiva se requiere contar con mecanismos para resolver disputas que pueden surgir durante la negociación. En resumen, la negociación colectiva, según la Organización Internacional del Trabajo, es un proceso clave para garantizar condiciones de trabajo justas, equitativas y promover el diálogo social y contribuir al desarrollo sostenible en el tiempo. Entonces tenemos este concepto de negociación colectiva, un concepto que señala de la Organización Internacional del Trabajo, donde está el empleador por una parte y las organizaciones de trabajadores a través de sus sindicatos por otra. Es la única instancia en la cual el trabajador junto al empleador se sientan a negociar las condiciones del trabajo de una manera casi simétrica, es decir, casi en partes iguales, porque como lo hemos comentado acá en Hora Sindical, se entiende que en una relación laboral existe una relación asimétrica entre el empleador, que es dueño de la empresa, tiene el capital para poder desarrollar el trabajo y tiene la institución, tiene la infraestructura, los materiales, la maquinaria, etcétera, junto con el trabajador. El trabajador es una parte del proceso productivo, entendemos que es una parte fundamental y que sin el trabajador o la trabajadora no existiría proceso productivo y el empleador con
todo su capital, con todo su maquinaria, con toda su infraestructura, no podría hacer mucho porque no tiene lo fundamental que es quien produce la riqueza, que son la y los trabajadores. Por lo tanto, la negociación colectiva sirve para equilibrar esta relación y para distribuir de mejor forma la riqueza. Lo comentamos a nivel... A nivel de datos hace un par de capítulos anteriores, en que la negociación colectiva era muy bien vista por los sindicatos y organizaciones, y los mismos trabajadores y trabajadoras que estaban afiliados a los sindicatos que negociaban colectivamente le daban más de un 70% de aprobación, al igual que las y los empleadores que son parte de este proceso de negociación colectiva, debido a que es un proceso en el cual se llega a un acuerdo y ambas partes discuten cuál va a ser el convenio colectivo, que puede durar los años, si es una negociación colectiva no reglada, que estimen conveniente, y si es reglada, los plazos que estima la ley. A nivel nacional, tenemos que señalar que la negociación colectiva de empresas, según discute y señala la Dirección del Trabajo, es un procedimiento a través del cual un empleador se relaciona con una o más organizaciones sindicales de su empresa o con trabajadores que se unen para tal efecto, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo, es decir, para todos y todas las trabajadoras que están afiliadas al sindicato que está generando la negociación colectiva, y también condiciones de remuneraciones por un tiempo determinado. ¿Cuál es el ámbito de la negociación colectiva? En toda empresa del sector privado y en la que el Estado tenga aporte, participando o representación puede existir una negociación colectiva, es decir, cualquier empresa del sector público o donde el Estado también tenga un aporte, una participación, puede existir la negociación colectiva. En el artículo 304 del Código del Trabajo se contienen las excepciones a esta regla, señalándose cuáles son las empresas que no pueden existir negociación colectiva. Tenemos que hacer un punto acá, que en el sector público no existe una negociación colectiva reglada. Es decir, las y los trabajadores del sector público no pueden negociar colectivamente. Por lo tanto, partimos de la base que más de 1 millón de trabajadores que representan la fuerza del sector público no pueden negociar colectivamente. Todo trabajador se encuentra habilitado para negociar colectivamente, a excepción de lo que habíamos planteado con anterioridad. Las excepciones a esta norma se encuentran en el artículo 305 del Código del Trabajo, el cual enumera los trabajadores que se encuentran impedidos de negociar colectivamente. Conforme a la norma citada, no pueden negociar colectivamente la y los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y aquellos que se contratan exclusivamente para el desempeño de una determinada obra o faena transitoria de temporada. No pueden negociar colectivamente los gerentes, los subgerentes, agentes y apoderados, siempre que en todos estos casos estén dotados o al menos de facultades generales de administración. Tampoco pueden negociar colectivamente las personas autorizadas para contratar o despedir a sus trabajadores. Y no pueden negociar colectivamente los trabajadores que, de acuerdo con la organización interna de la empresa, ejerzan dentro de ella un cargo superior de mando e inspección, siempre que estén dotados de atribuciones decisorias sobre políticas y procesos productivos o de comercialización. Cualquier trabajador de la empresa, incluyendo dirigentes sindicales o el propio trabajador afectado por la prohibición, puede reclamar ante la Inspección del Trabajo dentro de los plazos establecidos por la ley. ¿Cuál es el objeto de la negociación colectiva? Es todos aquellos aspectos que se refieren a remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero, y en general a las condiciones comunes de trabajo. Por el contrario, no son objeto de negociación colectiva aquellas materias que restrinjan o limitan la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa, y aquellas ajenas a la misma. En cuanto a clasificación, podemos clasificarlo de la siguiente forma: negociación colectiva y reglada, la cual es aquella regulada por la ley y puede desarrollarse entre el empleador y uno o más sindicatos de la empresa o con un grupo de trabajadores. Esta negociación se efectúa con sujeción a todas y cada una de las normas de carácter procesal establecidas en el libro 4 del Código del Trabajo. Podemos también establecer la negociación colectiva no reglada, que consiste en aquella negociación directa que en cualquier momento se celebra entre uno o más empleadores o una o más organizaciones sindicales sin la formalidad de la negociación reglada. Podemos señalar también la negociación colectiva semi-reglada, que puede ser llevada a efecto por un grupo de trabajadores que se unen para el solo efecto de negociar colectivamente, caso en el cual debe observarse las reglas mínimas contenidas en los artículos que correspondan del Código del Trabajo. Es importante la negociación colectiva y que conozcamos este concepto porque, en primer lugar, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señala que es un derecho fundamental de las y los trabajadores negociar colectivamente. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, las normativas vigentes de cada país tienen que adaptarse. Cuando suscribieron este convenio, Chile es parte de la suscripción de este convenio que establece la libertad sindical y la negociación colectiva de la OIT, que
tienen que desarrollar su aplicación, sus leyes internas, tienen que adaptarlas a este derecho fundamental de la negociación colectiva. Entendiendo este concepto de que cada uno de las y los trabajadores a nivel mundial tiene derecho para negociar colectivamente, nos vamos ahora a Chile. En Chile existe una negociación colectiva reglada, es verdad. Está establecida en el Código del Trabajo, donde señala distintos pasos. Esta negociación colectiva reglada emanan contratos colectivos. Ejemplo, nosotros normalmente vemos en las noticias, por ejemplo, la negociación colectiva de los sindicatos trabajadores del cobre. Ellos negocian colectivamente cada vez que pasa el plazo de 4 años para presentar su contrato colectivo, su propuesta de contrato colectivo. El empleador ve si lo acepta o no. Si no lo acepta, ofrece una contrapropuesta a la y los trabajadores, se arma una negociación, y si los trabajadores en una votación no aceptan la última propuesta del trabajador como contrato colectivo es lo que emana de la negociación colectiva, es decir, cuáles son los puntos en los cuales cada uno de las y los trabajadores va a tener un beneficio con el compromiso y con la participación del empleador. Si es que los trabajadores no aceptan esta última oferta de contrato colectivo, pueden votar entre la última propuesta y la huelga. Si gana la huelga, se van a la huelga legal, y ahí se genera la huelga legal. Legal es porque se plantea que el sufijo legal, porque se entiende que está dentro de la normativa que establece el Código del Trabajo, sin perjuicio de que otros trabajadores o trabajadoras pueden hacer uso de la huelga, debido a que se entiende que es un derecho fundamental también como la negociación colectiva. Destrabándose esta huelga y aceptando los trabajadores el contrato que se configuró entre el empleador y el sindicato, entra a regir el contrato colectivo. El contrato colectivo es un contrato en el cual es vinculante para cada uno de las y los trabajadores del sindicato, y genera beneficios, por ejemplo, aumento de remuneración, bono de fin de conflicto, aumento de vacaciones, por ejemplo, equiparación de grados dentro de ciertos, o de puestos de trabajo dentro de ciertas empresas. Por ejemplo, aumenta el tema de bonos que puedan recibir al finalizar los años de servicio o al jubilarse. Por lo tanto, el contrato colectivo puede tener distintas materias que van en beneficio del trabajador. Y lo importante es que para la próxima negociación colectiva, ese contrato colectivo se entiende como piso mínimo, es decir, los trabajadores no pueden, o el empleador no puede restringirle más derechos o más beneficios que lo que le establecieron dentro de el contrato colectivo. Por lo tanto, es importante que lo comentemos, es importante que conozcamos qué es la negociación colectiva y que nos cuestionemos. Yo como trabajador, ¿puedo negociar colectivamente? Mi familia, ¿quiénes de mi familia pueden negociar colectivamente? En la entrevista que tuvimos anteriormente con Osvaldo Zúñiga de la Confederación Larranquil, él señalaba estas mesas de trabajo entre el sector o los sindicatos que representan a los sectores agrícolas con el gobierno y, en este caso, los representantes del empresariado, que era la Sociedad Nacional de Agricultura. Yo como trabajador agrícola, por ejemplo, tengo que estar en algún sindicato o en alguna confederación que negocie, que vaya a sentarse a la mesa con alguna autoridad, porque yo quiero que mi voz y que mi problemática y que mis carencias se vean representadas en esa negociación. Por eso es importante. Para la negociación colectiva es importante la organización y la sindicalización de cada uno de las y los trabajadores para poder fortalecer la organización, para fortalecer las condiciones laborales y para poder superar la desigualdad en la distribución de la riqueza en nuestro país. Tenemos que recordar, como lo hemos comentado, que en nuestro país el 1% de la población acumula alrededor del 49-50% de la riqueza. Por lo tanto, expresiones como la negociación colectiva, tanto de empresa, ramal, que se comenta en algún momento, o negociación colectiva sectorial, son cosas que tenemos que discutir porque van en directo beneficio con nosotros. Vamos a seguir discutiendo este tema en un próximo capítulo de Hora Sindical. Vamos a invitar también a sindicatos o representantes de organizaciones sindicales que hayan negociado colectivamente, para que nos cuenten, por ejemplo, cuál fue su experiencia. En Hora Sindical señalamos en alguna oportunidad que el sindicato de Fondo Esperanza había negociado colectivamente. Nos vamos a comunicar con este tipo de organizaciones que han negociado colectivamente para que nos comenten su experiencia, para que nos digan qué significa los
los beneficios que puedan adquirir a través de este proceso de negociación colectiva y por qué es importante que las y los trabajadores estén informados, aumenten su conciencia de trabajadores y trabajadoras y, en lo principal, formen parte de una organización para poder fortalecer sus condiciones de vida, fortalecer su condición laboral y mejorar sus relaciones laborales con una mejor remuneración, con mejores beneficios en el trabajo y así poder tener un mejor pasar en este país. Eso es todo entonces. En este capítulo de Hora Sindical le damos las gracias a cada uno y una de ustedes que nos escuchan de todos los sectores de la comuna, de la provincia. En este capítulo, que fue dedicado también debido al tono de la entrevista para los sectores rurales de nuestra provincia, les mandamos un afectuoso saludo, un gran abrazo. Les recordamos que nuestros canales de comunicación están abiertos para que nos consulten, nos comenten sus inquietudes y poder comentar acá al aire en el programa. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos próximamente en un nuevo capítulo en Hora Sindical, aquí en Radio Surcos, la 100.9. Hora Sindical. 60 minutos de conversación donde conocemos actualidad sindical, derechos laborales, organización colectiva y desafíos del presente. Queremos invitarte cada semana a reunirnos a las 17 horas en Radio Surcos y juntos poder quedar informados de lo que está pasando, abordando temas del mundo del trabajo. Hora Sindical, una nueva propuesta de Radio Surcos y Roberto Toledo, abogado y dirigente gremial.